pero la Biblia dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Y lo que Dios quiere, lo que Dios anhela es que todos corramos hacia Él. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la Escritura? Era que Cristo muriera en la cruz. Ok. O sea que cuando Cristo vino a la tierra se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Ok. ¿Sí? Entonces, sin cruz no hay propósito. ¿Sí? Muy buen día para todos, una vez más, bienvenidos a esta segunda entrega, nuestro segundo capítulo de este hermoso podcast que ha nacido en el corazón del Señor, en el sello de nuestra iglesia Centro de Vida y hoy quienes somos el sello Quinto Elemento. Bienvenidos a todos en donde se encuentren, ojalá disfruten este día, un tema hermoso que tenemos para decantar, para hablar y que esperamos sea de bendición para ustedes. Recuerden, están totalmente invitados para que nos sigan en nuestras redes, que las van a encontrar aquí a mi mano derecha, o que nos visiten aquí, Centro de Vida. Estamos ubicados cerca a la Escuela General Santander, en el barrio Musú, acá en Bogotá, Colombia. Así que en este día queremos ahora tomar y desarrollar un tema muy hermoso que se llama ¿cuál es mi propósito? Porque yo sé que muchas veces estamos pensando si habremos nacido con un propósito y cuál es ese por el cual estamos aquí a este lado del sol. Y hoy tenemos dos invitados espectaculares. Me alegra muchísimo haber aceptado de parte de ellos la invitación. Hacen parte aquí también de esta congregación Centro de Vida y son hermanos. Les admiro muchísimo porque son hombres del Señor, hombres que todo el tiempo tienen una comunión a la cual envidio muchísimo de ustedes y que son unos hombres lectores que me encanta la manera en que ustedes han devorado palabra de Dios y no solamente palabra de Dios, mucha literatura que ha ayudado en su crecimiento y sus ministerios. Y voy a iniciar por la izquierda, al extremo de este panel el día de hoy, con Huguito. Hugo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Alex. Es un placer estar aquí en Quinto Elemento y poder compartir con ustedes este hermoso tema de cuál es mi propósito. Muchas gracias. Y seguimos con Harold. Bienvenido, Harold. Hola, Alex. Muchas gracias por la invitación. Esperamos podamos tener una plática amena y podamos divertirnos hoy y hablar un poquito. Esa es la meta, que nos podamos divertir y que podamos dar un mensaje a ustedes que nos escuchan al otro lado de este receptor. Y vamos a iniciar con este hermoso tema de cuál es mi propósito. Yo sé que en la palabra del Señor hemos visto, ustedes son unos eruditos en esto, conocen de muchos personajes de la Biblia, sobre todo que a ellos el canon bíblico les da la oportunidad de tener un libro para ellos mismos. Porque en ellos se encontró que el Señor aprovechó la oportunidad para poner en ellos un propósito que no solo fuera bendición para su vida, sino para todo su pueblo. Y que aún para nosotros hoy en día nos ha dejado una enseñanza grandísima. Todos fuimos creados con un propósito. Todos tenemos una razón de ser de por qué vinimos a este mundo, de qué vinimos a hacer. No somos un error. Tú no eres un error, tú eres una bendición. Eres el resultado de lo que Dios ya había puesto en su corazón y en su mente para con tu vida. Y si nos ponemos a hablar de pronto de esos buenos personajes o esos héroes para nosotros que hay en la Biblia, ¿recuerdan ustedes algunos de ellos? Pues yo creería que uno de los más importantes fue Moisés, Moisés. que recibió su propósito de vida a los 80 años. A los 80 años. A los 80 Wow. años. Tal vez él cuando nació fue separado para Dios, pero Dios lo llamó a los 80 años y empezó a recibir la visión que Dios tenía sobre él y cómo poder liberar a su pueblo. Entonces, a veces enmarcar un propósito de vida hacia los más jóvenes, digamos que con la Biblia no se comparte eso porque a diferentes edades cada quien recibió su propósito. Cada quien recibe su propósito a la edad que el Señor tenga en su corazón hacerlo. Moisés a los 80 años, qué impresionante. O sea,
nosotros con la edad que tenemos, ¿será que ya tenemos claro el propósito? Ahorita vamos a hablar de eso. Huguito, otro personaje que te haya marcado, personaje bíblico. Realmente hay muchos, pero de Sí. los que recuerdo y seguramente tengo dos en mente, uno es David en su juventud. David. Todavía siento que me mueve el cuerpo cuando leo las palabras, cuando veo hablar a Goliat y hablar mal de Dios. Él dice, ¿quién es este hombre incircunciso para que pueda hablar así de mi Dios? Todavía me mueve las fibras porque sé el amor que tenía con Dios. Entonces, siento que Dios lo había preparado para ese momento. A pesar de que era muy joven, cuando él se enfrentaba a los osos y los leones, Dios lo fue preparando y cuando vio a este filisteo gigante, no le tenía miedo, porque sabía que tenía un Dios que podía creer con él. Él es uno y otro para mí, pues, que también es impresionante, es Pablo. Pablo tiene un propósito que uno no realmente no se esperaría como de un perseguidor de la iglesia pasa a ser tal vez el hombre más importante después de Jesús del Nuevo Testamento con respecto a la cantidad de libros y la cantidad de enseñanza que nos dejó. Muy bien, es que el apóstol Pablo fue una transformación impresionante de quien era perseguidor y después se convirtió en su estandarte y casi que de aquí a hoy en día una, un modelo a seguir de muchos de los que hoy servimos al Señor. Es impresionante, tú debes tener tal vez tu héroe de la Biblia o tu héroe de la vida real. A veces nuestros héroes y nuestras personas a seguir son nuestros padres, familiares, de pronto, algún personaje o alguien que haya dejado huella en este mundo. No sé, Albert Einstein, mm, Isaac Newton. Hay tantos de los que pudieron haber dejado un legado por el cual nosotros nos queremos regir y nos ponemos a pensar a veces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para que ese propósito se haya materializado? Y que no solo se haya materializado, que ellos hayan logrado descubrirlo, porque a veces uno puede que el propósito esté, pero no, uno no lo logra descubrir. Uno a veces no lo logra descubrir. Y eso es lo que quiero que empecemos hoy a enseñarle o a mostrarle a este hermoso público que nos ve. Y es eso, desde la perspectiva nuestra. Harold, tú sientes, o sea, tú ya encontraste el propósito en tu vida. Si no lo has encontrado, nos cuentas, pero si lo encontraste ya, ¿cuándo sucedió eso? ¿En qué etapa de tu vida sucedió? Pues yo creo que el propósito de vida, creo que aún no lo he encontrado. Creo que me he ido acercando mucho a, a encontrarlo, pero el propósito de vida tiene que ver con el ser, quién soy y hacia qué quiero hacer. El propósito de vida debe dar sentido a lo que yo estoy haciendo. Digamos que aquí lo que más se me aproxima a eso es la música. Ok. Entonces, cuando yo miro la música y digo, voy a tocar en la iglesia, en la casa, con mis hijos, digamos que ahí estoy siendo lo más pleno posible, ¿sí? Cuando estoy con mi esposa y le digo, mira esta canción para la iglesia, siento que ahí en ese momento no solo existe eso, el lenguaje de la música. Entonces digamos que ahí me estoy acercando en ese punto, pero hasta el momento no. ¿No sientes que ya tengas el propósito por el cual vas a... O sea, yo creo que tienes un checklist de vida, una cantidad de tareas que querías cumplir en tu trasegar. ¿En esas ya has cumplido varias o si tenías una lista, no tenías una lista? Ok, nosotros cuando estudiamos siempre nos dicen que hagamos nuestro proyecto de vida, Nuestro ¿no? proyecto de vida. Y todos decimos, bueno, nos ponen a veces a dibujar o nos ponen a hacer una lista. Y en la lista que estaba siempre, estudiar, trabajar, conseguir esposa, tener hijos, ¿cierto? Digamos que todas esas cosas ya se han ido chuleando. Ok. ¿Mm? Pero el propósito de vida va más allá de eso, va más allá de decir, oiga, todo esto, como decía el apóstol Pablo, todo esto lo estimo por pérdida, Ujú. ¿sí? Porque a mí lo que me interesa es esto. Entonces, todas esas listicas ya he ido cumpliendo muchas.
Estos dos hermanos que ustedes ven el día de hoy comparten varias cosas en común. Entre esos hacen parte de la alabanza de nuestra congregación. Son dos hombres de bendición, son hombres de hogar. Y va lo mismo para ti, Huguito. Ya tomando el tema de la música que lo habló Harold, ¿tú también tú ya encontraste propósito en tu vida o tampoco lo has encontrado? Teniendo en cuenta lo que nos dice Harold. Harold nos habla Sí. acerca de que como un propósito que va más allá de cumplir esa lista de anhelos. Yo creo, y me parece muy chévere como Harold ve este tema del propósito. Yo personalmente creo que uno va cumpliendo, no sé si varios check o varios propósitos en la vida que lo va preparando a uno Dios. Lo digo porque el tema de con quién, de qué vas a estudiar, de en qué te vas a volver profesional, no necesariamente porque tengas una carrera o no, y con quién te vas a casar y también la decisión de seguir a Dios son como los primeros, el primer propósito, lo primero que uno debería hacer para entender cómo vas a vivir tu vida. Lo que yo creo es que en esta búsqueda, en mi búsqueda, he ido logrando varias cosas y cuando me tocas este tema, que gracias por este gran tema que me puso a pensar durante toda la semana realmente, yo decía, bueno, ya cumplí mi propósito y he llegado a la conclusión de que he cumplido varios, puede ser varios sueños, pero siento que Dios ha estado ahí en muchos de ellos. Ok. Y para esto también creo que la tarea no está terminada aún. Yo creo que Dios me ha tenido en un propósito en este momento, pues volver a la alabanza para mí era un sueño, porque estuve ahí hace mucho tiempo y tuve un receso bastante largo por temas laborales, por temas eh, de traslado, por un tema también que necesitaba un desierto grande tal vez para aprender muchas cosas que tienen que ver con el propósito. Entonces, llegar y entender de que Dios te está llamando para unas cosas iniciales, pero creo que viene más allá, porque hay algo que pues me impactó en estos días y es una palabra que nos da la hermana Janet y que recordé en, en 1 Corintios 2:9 que dice, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Dice, le temen, yo prefiero decir le aman porque ahí ingreso todo, aunque la palabra temor a veces le tenemos un contexto diferente, pero el temor es el honrar al Señor. Entonces yo creo que ahí tiene muchas cosas que nos ayudan en el propósito y creo que el Espíritu Santo es fundamental. Con esto quiero decir creo que voy en el propósito caminándolo con Dios porque se lo he pedido, pero creo que aún no ha culminado y creo que puede ser que hasta ahora esté empezando. Muy bien, muy bien. Lo importante es primero tener como en cuenta, interiorizar eso de qué necesito, qué es lo que quiero, qué es lo que anhelo. Y es bueno que se lo pongamos como en contexto a las personas. Nosotros y quienes nos escuchan, hacemos esto desde el tema espiritual, desde el punto bíblico, desde el conocimiento que tenemos del Señor. Pero tal vez tengamos la oportunidad que nos vean personas que todavía no han conocido del Señor, que no han tenido ese encuentro personal con Dios. Y se preguntan hoy en día, ¿cuál será mi propósito? Yo vine a esta tierra y vine a qué? Solo ocupar aire. Harold decía algo que nos enseñan a todos en el colegio. En el colegio nos enseñaban a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y pare de contar. Pero hay algo que quisiera el que nos está viendo al otro lado, que quiera tener un propósito, que diga yo nací y quiero hacer esto, quiero dejar huella en el mundo y no que el mundo deje huella en mí. Quiero dejar una huella que beneficie a toda la humanidad. Y la pregunta siguiente es esta. ¿Ustedes cómo creen que uno puede empezar a determinar o a sentir cuál es el propósito por el cual yo fui creado en la tierra? Bueno, esas preguntas difíciles, Son ¿no? profundas, son profundas. Pero yo hace algún tiempo eh, vi un programa que me llamó mucho la atención y era de las personas más longevas del mundo Las más viejas. y por qué vivían más tiempo y por qué en algunas regiones del mundo vivían hasta 108 años, 110 años y uno decía, pero si a este lado occidental viven hasta los 80 y no muy bien de salud. Ajá. Y
resulta que por allá en una isla, en Okinawa, por allá en Japón, hay un término que se llama Ikigai, Ok. ¿sí? Y el Ikigai, hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice razones para vivir. Tengo razones para vivir. Y Ikigai traduce eso. ¿Cuál es mi Razones. razón de vivir? Ok. Entonces, cuando uno empieza a analizar cuál es el propósito de mi vida, lo primero que debemos decir es, ¿cuál es mi razón? Y digamos que para encontrar eso, ellos mostraban ahí que para algunos era sembrar plantas, para otros era hacer buzos, para otros era hacer artesanías. Y eso los motivaba porque ellos decían, yo tengo un papel fundamental en el mundo. No me puedo morir porque ¿quién hace esto? Ok. Entonces eso los motivaba todo el tiempo para ellos tener su Ikigai, ¿sí? Pero pues va acompañado de diferentes cosas, ¿no? Y lo primero que se preguntan es, ¿qué amo hacer en la vida? ¿Qué amo hacer? O sea, Correcto. ¿yo qué amo hacer? Yo amo estar con mis hijos, amo estar con mi esposa, amo estar en el trabajo, ¿cierto? Después, ¿qué me apasiona hacer? Porque tú puedes amar a tu esposa, ¿cierto? Pero te puede apasionar el fútbol, Sí. ¿sí? Entonces tú dices, a mí me apasiona el fútbol. También se puede uno preguntar, ¿qué necesidades tiene el mundo? ¿Sí? Y decir, con mi profesión, ¿será que yo puedo ayudar al mundo? Y diversas cosas se puede plantear para poder encontrar su propósito. A veces recuerdo mucho un caso de alguien que se fue para la cárcel de mujeres y quedó enamorada de esa labor y era actriz, modelo. ¿Y qué terminó siendo? Custodio de las presas que salían a la vida civil a resocializarse. ¿Cómo resocializar? Ok, esa era. Entonces, para ella se volvió ese es su propósito de vida. Y uno Darles dice, una segunda oportunidad a esas personas cuando salían de las intramulares. exacto, y uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es mi propósito de vida? Si yo no estoy haciendo nada, Ok. pero yo creo que esa es la manera más fácil de encontrar. ¿Cuál es mi razón de vivir? Jesús decía algo y es que el grano debe morir Debe morir, sí. para dar fruto. Y no sé cuántos de nosotros tal vez no hayamos muerto a nuestros propios anhelos y deseos para poder hacer un propósito para Dios. Wow. Wow. Huguito, dejaron una vara muy alta. Sí, oh, muy bien y claro, mucho amor y respeto a mi hermano Uy, que gracias a total. Dios le ha dado una bendición importante en todo el tema del conocimiento y de sabiduría. Y eso me encanta, me Uf. siento muy bendecido de tener un hermano así. Bueno, yo con pues más bien para aportar a lo que decía Harold, estuve pensando algunas cosas. Yo creo que cuando tú ya piensas como, ven, como cuál es el propósito que tengo, creo que tiene que ver mucho también con los talentos que yo puedo tener, porque no todos Ok. siento que somos igual para todos. Posiblemente, así como en el colegio no se da cuenta, no soy bueno para el dibujo, o tal vez no soy bueno para las matemáticas, no soy tan bueno de pronto para los deportes. Y si lo hiciera sin Dios, creo que debería ser enfocado en qué soy bueno y en qué soy fuerte y qué estoy dispuesto a dar. Y si lo hago con Dios, eso mismo más le agregaría, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esto? Y para los dos temas, ya sea que yo estuviese con Dios o no, creo que si queremos, como tú decías, pasar al otro lado, no ser tal vez alguien conformista o alguien que te pasó la vida y se fue, ¿cierto? Y creo que hay algo importante y es qué tanto estoy dispuesto qué tanto estoy dispuesto a dar, porque creo que lograr el propósito cuesta. Yo enumeré aquí algunas cosas que Ok. no las voy a tocar todas, pero creo que son importantes. Dentro de estas está uno, la obediencia, Obediencia. Muy la bien. disciplina, Disciplina. a veces apartarme de la diversión, que tiene que ver Ok. con la anterior, Apartarse de la diversión. a veces esperar, que es Uf, un tema que cuesta dificilísimo de esperar. esperar, otra es creer,
creer que sí puedo, Esa convicción. convicción de que no me puedo rendir, capacitarse. Creo que también Muy bien. muchos de los talentos y si quiero alcanzar un propósito no simplemente es como que me llegue simplemente la bendición y Dios, yo quiero ser cantante y al otro día o quiero aprender a tocar guitarra como en mi caso, sino toca capacitarse, que alguien te enseñe, dedicar tiempos de ensayo, dedicar tiempos, realmente dejar de hacer otras cosas para poder lograr eso, Sacrificar algo. sacrificar algo. Y creo pues que antes de todo esto pues estaba soñar, que lo puse en este momento, pero creo que uno nunca puede abandonar los sueños. O sea, yo quiero tal vez algún día donde trabajo eso ser un director. Y para llegar allá tengo que cumplir algunos pasos. Requisitos, ok. Sí, tal vez puede ser que al final de la vida tú no logres muchas cosas, pero nunca, o bueno, ha sido una filosofía de mi vida, nunca me voy a rendir a no ser que el Señor me lo pida y yo sé que Él no lo va a hacer. Entonces voy siempre, puede que sea como un partido de fútbol, puedo ir perdiendo, pero si doy el 100% así pierda, cuando termina el partido y perdí, me siento orgulloso de que lo di todo. El juego no termina Entonces, hasta que termina. Sí, otra de las cosas muy importantes que a veces como jóvenes o a veces que no lo logramos entender, yo creo que es un tema de los años ya, es el orar. Uno piensa que orar es a veces aburrido, a veces como que no lo entiendo, pero realmente Dios escucha nuestra oración. Así que tal vez para los que nos están viendo y conocen o no conocen de Dios, el orar te va a permitir que tu alma descanse. Y si lo acompañas de leer un trozo de la palabra de Dios, va a permitir que descanses. Te recomiendo mucho leer algunos salmos, algunos proverbios que te van a enseñar acerca de la vida, del amor de Dios, el amor de Jesús que está con nosotros. Y por último, apasionarse. Yo creo que La ese es pasión. un tema diferente. Si yo quiero lograr un propósito en la vida, por ejemplo, en la alabanza, como lo nombrabas, a mí lo que más me gusta en la alabanza, primero es porque siento que es una forma de comunicarme con Dios diferente. Ok, sí. Lo hago en mi casa, lo hago a solas, pero cuando estoy con la iglesia es algo mucho más especial porque primero sé que es para Dios y segundo sé que como comunidad podemos llegar a mover su mano. Realmente lo creo y cuando estoy cantando y adorando a Dios, sé que Él está haciendo algo diferente para cada una de las personas que nos está viendo, que está cantando. Entonces, como que dejo toda mi pasión y digo, Dios, no importa nada más. Yo creo que si uno a veces tiene que, o no, yo creo que si uno tiene que vivir en la vida apasionado con todo. Apasionado. Uy, me dejan perplejo con lo que nos dicen. Y voy a tomar dos cosas de lo que estaban diciendo. Uno de lo que decía Harold es, cuando uno quiere pensar en el propósito es, pienso primero en lo que yo deseo, en mis anhelos, mis deseos, mis personales, y ahora lo extiendo más allá hacia con lo que yo soy y con mis talentos, ¿qué le puedo brindar al resto de la gente, al mundo? Tal vez a mis vecinos, a mi familia, a la comunidad. Y si puedo ir más allá y el Señor lo permite, sería una maravilla. Y con respecto a los puntos que tomaba en cuenta que nos traía a colación Huguito, apasionarnos, el último que hablaste, es algo que es lo primero. Yo le decía a mis hijos, yo les digo, lo primero que ustedes tienen que saber es qué es lo que les apasiona. Y de ahí en adelante empiecen a tomar en cuenta el propósito que quieren en la vida y pónganlo a trabajar. Ahí es donde vienen los otros puntos que tú hablabas. Pero quiero hacer una pregunta que me surge de lo que acabamos de hablar y es, los sueños, los anhelos. Hay un dicho que dice que los sueños mueren cuando muere el soñador. ¿Están de acuerdo con esa tesis? Pues yo creo que una persona que muere, pues terminó, o sea, terminó su ciclo en la tierra, ¿sí? Pero también quiero decir que hay personas que tienen su propósito de vida, pero ni ellos mismos se han dado cuenta, Uf. ¿sí? Entonces, para unas personas su propósito de vida son sus hijos, ¿sí? Que está bien, Sí. ¿sí? Y hacen todo por sus hijos, sus hijos, y así de pronto se porten bien, se porten mal, son sus hijos y su propósito de vida es ese. Hay otras personas que su propósito de vida es el trabajo y están en una empresa, ¿sí? Y el día que se pensionan, se retiran, se van de la empresa y a los 2 meses de retiro, ¿qué pasa con ellos?
se mueren. Sí, las ¿Sí? personas. O sea, hay un índice en Estados Unidos, sobre todo de las personas que se jubilan, que se mueren en menos de un año porque su propósito, Después de la jubilación, fallecen. sí, después de la jubilación, porque su propósito de vida era levantarse temprano y dar lo mejor para esa empresa. ¿Sí? Entonces, a veces muchas personas no tienen claro cuál es su propósito de vida. Es más, yo creería que Dios tiene su propósito, ¿sí? Y uno podría decir, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Tú cuál crees que es el propósito de Dios? ¿Para todos o para mí? ¿El propósito de Dios cuál es? No, no sabría decirte. Yo siento que uno tiene un propósito y siento que Dios tiene otro propósito. Lo rico sería que las dos cosas se encontraran Sí, claro. y Pero la Biblia dice que Cristo es el autor y el consumador sumador de la fe. Y lo que Dios quiere, lo que Dios anhela es que todos corramos hacia Él. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la Escritura? Era que Cristo muriera en la cruz. Ok. O sea que cuando Cristo vino a la tierra se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Ok. ¿Sí? Entonces, sin cruz no hay propósito. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo muere, y ahí vamos a la pregunta, ¿sí? Cuando Cristo muere, no queda ahí, ¿sí? Porque se resucita para otra etapa. Y no sé si han leído el libro de Peregrino, No. ¿sí? Pero, bueno, la historia es muy buena, si la pueden leer, ¿sí? Y El regreso del peregrino se llama. Y él está en busca de la ciudad celestial. Y Dios quiere que nosotros estemos en busca de lo celestial más que de lo natural. Y a veces obviamos lo celestial en busca de lo natural. Pero siempre el propósito de Dios va a ser más allá de lo que estamos actualmente. Eso es lo difícil. Yo digo que entender exactamente que lo que estoy haciendo y lo que le pido a Dios que quiero hacer en mi propósito de vida, lo que tal vez tú le estés pidiendo hoy a Dios, que quiero hacer esto, si esté en los planes y en el corazón del Señor. Si estuviera, sería maravilloso que uno pudiera, no sé, conjugar las dos cosas y que de eso naciera algo que va más allá. Pero yo creo ahí lo que dice Hugo, es que eso solo se puede dar en la oración. Con oración. Si Ok, tienes- si esa tienes- forma de comunicarse y conocer al hacedor de la vida y que el hacedor de la vida me diga, tal vez no, tal vez sí, o no es por este lado, hagámoslo por este lado. ¿Y cómo se logra? Con oración. Sí, Huguito, ¿qué dices? ¿Mueren los sueños con el soñador? muy bueno. Y yo creo que puede ser que mueran antes, Ok. Uy, porque es que es un yo tema. creo que muchas personas, o lo he visto a lo largo de la vida, dejan de soñar muy pronto, o Uf. dejamos de soñar muy pronto. Qué duro eso, ¿no? Sí, yo por ejemplo admiro a mi mamá. Mi mamá pues ya tiene algunos años y ella sigue soñando todavía. Muy bien. Entonces yo cuando le veo soñando siempre traigo a mi mente, señoras con ella como hiciste con Abraham y Sara. Muy No bien. importa, llénalas de fuerza porque sigue soñando. Y yo digo, allá es que tenemos que llegar, no estar siempre como ya cumplí el propósito. ¿Y ya para qué? Dice uno. Porque ya para qué, Ah. ya tengo 40, 50 años, 60, porque ahora aún 30, porque hay gente ya de 30 que se Se siente vieja. vieja y siente no lo logré. Pero realmente uno puede ser que tu propósito lo encuentres cerca al final de tu vida. Muy No lo bien. sabemos. El propósito más importante, no quiere decir con esto que el resto de tu vida tú no hayas tenido logros de ese propósito. Ok. eso Porque es muy ese importante. propósito fue lo que te llevó para un propósito más grande. Una preparación. Sí, porque igual la Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Y entonces entiendo esa palabra que dice, los planes de Dios son más grandes que los nuestros o los míos. Entonces yo creo que uno no debe parar es de soñar, tenga la edad que tenga. Siempre debo tener un propósito, soñar por algo. Aun cuando, ahora recuerdo que por ejemplo en algunas universidades, cuando tú terminas tu vida laboral, cuando ya te pensionas, ahora
tú puedes entrar a estudiar unas especies de maestrías o otros estudios donde, por ejemplo, tú siempre quisiste saber de geografía, entonces vas a Ok, estudiar sí. geografía o siempre quisiste hablar de historia y para mí es una forma de seguir soñando. Y sobre todo lo más importante es hacerlo en Dios, como lo decía Harold. Al final, creo que todos tenemos no solo el logro de lo económico, porque es que yo creo que al final el dinero pues, es algo que es importante y primero pues Dios lo da, pero creo que va más allá. Si recordamos Eclesiastés, cuando hablaba Salomón en ese hermoso libro que uno a medida que va pasando los años lo va entendiendo más. No sé si han tenido esa percepción. Sí, 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 hay cosas como que Entonces, sí. Lo leí cientos de veces, pero sí, cuando lo vuelvo a leer digo, "Ah, nunca había encontrado este sí, tesoro escondido". claro. Entonces yo cuando decía, para Salomón, que fue uno de los más ricos del mundo, no sé si el más rico que haya pasado por la historia, y que tuvo una bendición gigante que fue poderle construir el templo a Dios, al creador del cielo, del universo, poderle construir un templo que no lo pudo hacer David con todas sus hazañas y con todo lo que tuvo el reinado davídico. Y cuando Salomón lo hace al final de sus años, dice, todo esto al final yo lo tomo y es vana ilusión. O Vale, es como o ilusión. hay otra traducción que dice, como el viento que no lo puedo agarrar. Ok. Entonces, para mí, así es el tipo de vida. Entonces, pero al final él se da cuenta que lo más importante en su vida es Dios. Y acoto algo que dijo Job. Job era una de las personas que estaba más cerca de Dios, aparentemente. Pero al final, después de todos los diálogos que tiene, de las diferentes circunstancias, cuando es tan capaz de enfrentarse a Dios, pero al final cuando él dice en humildad y con entendimiento, y yo creo que también ya en el Espíritu decía, de oídas te había oído, mas Más ahora veces mis mis ojos ojos te te ven. ven. Oh, Entonces creo que ahí es donde uno dice que se vale soñar toda la vida. Por más años que yo tenga, se vale soñar. Entonces, no perder los sueños, no perder el propósito y algo que dijo Harold es, y que solo se encuentra en la oración y creo que en la búsqueda del Espíritu Santo. Muy importante lo que nos han enseñado en estos días y importante que yo siempre diga, en la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña a orar como debemos. ¿cómo debemos? Porque muchas veces lo hacemos y creemos que a veces me siento y no sé qué orar, no sé qué A veces decir. caemos nosotros también en vana palabrería. Sí, a uno le pasa también, Sí. porque uno dice, bueno, ¿y qué voy a orar hoy? Y hablábamos antes de cámaras que yo le decía, por ejemplo, el Padre Nuestro, para mí es una oración hermosa. Y a veces cuando no sé qué orar, empiezo con el Padre Nuestro y de ahí para allá como que fluyen las cosas. Entonces, les invito a que oremos, a que leamos para seguir con nuestros propósitos. Esto es muy lindo escucharlo. Tengo una pregunta que me surge de ustedes dos, ya que son hermanos. Pregunto, cuando eran chicos, cuando no sé, tenían mucho antes de los 15 años, ¿tenían ustedes como hermanos sueños? O sea, que ustedes decían, cuando grandes vamos a hacer tal cosa. No sé, tal vez lo pensaron alguna vez dijeron, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. ¿Lo tuvieron en su corazón? ¿Se acuerdan de pronto? O ya pasó mucho tiempo después. No, yo creo que nos acordamos. Yo como te decía, al principio con Harold estuvimos jugando fútbol mucho tiempo. Ok. Hace, pues, tal vez unos 30 años jugamos un Unos torneo. abriles atrás. Sí, nos iba muy bien. Yo hasta jugaba en un club que me pagaba acá para que jugara con Ah, ellos. mira, Entonces iba bien pues, el tema. Después nos fuimos para el Tolima y ganamos por allá un campeonato. Soñábamos que íbamos a ser futbolistas. futbolistas, pero los planes de Dios son más grandes. De pronto, y por eso ahora lo pienso. En el momento no lo entendía, pero ahora pienso que de pronto no hubiera podido vivir todo esto de estar en los caminos de Dios si no hubiera cambiado Dios nuestra forma de vivir. Porque Dios en nosotros, en nuestra familia, hizo un cambio total que realmente, como les leí hace un momento, los planes son más grandes de Dios que los de uno mismo. Entender eso es impresionante. Harold, ¿te acuerdas de algo que has soñado cuando eras pequeño que iban a hacer con Hugo? Pues lo de jugar fútbol, sino que yo era más disperso, ¿no? Entonces me gustaba Por no decir tronco, ¿sí? que más salir que jugar voleibol, que No, jugar fútbol, que jugar Ah, básquet, era que multifacético en los deportes, ¿sí? sí, y cuando llegué aquí a la iglesia como a los 16, 17 años, Muy jóvenes. ¿sí?
yo creo que lo que yo recibí del Señor fue la música, porque hasta ese momento no sabían nada de instrumentos, nada de instrumentos. Y a los 6 meses ya estaba tocando un instrumento. Tú dictas clases, Pero, ¿cierto, Aaron? sí, pero yo creo que la gente puede dañar sus propósitos, Ajá. ¿sí? La gente puede revivir sus propósitos, ¿sí? Y la gente puede tener nuevos propósitos en su vida, ¿sí? Reformar eso. Sí, porque de pronto uno a los 30 años el propósito de su vida y era otro concepto, ¿sí? Y, por ejemplo, los filántropos, muchos, muchos son viejitos, ¿sí? Y ellos dicen, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi herencia? No, pues yo voy a darle algo al mundo de lo que tengo y va a quedar una huella ahí, ¿cierto? Pero muchos son ancianos. Y yo creo que es porque van reflexionando y dicen, bueno, ya viene por mí, ya viene por mí, Tengo que hacer algo que me... entonces empiezan a trabajar en eso, ¿sí? Pero pues nosotros que seguimos a Cristo debemos pedirle a Él que Él nos direccione qué es lo que Él quiere de nosotros, porque ya ahí el propósito no se vuelve tanto lo que yo quiero, sino Dios qué quiere de mí, ¿sí? A veces es difícil porque uno todavía sigue sintiendo, yo quiero hacer tal cosa, pero no, lo primero debe ser Dios qué quiere de mí. Eso es algo que me parece muy bueno y que lo toquemos. Es egoísta, y de pronto va a sonar fuerte decirlo de esa manera, es egoísta pensar en mis propósitos sin pensar primero en qué quiere el Señor. Digamos que para muchas personas, porque acá creo que todos nacemos primero pensando en yo qué quiero hacer, yo qué quiero hacer, yo qué voy a hacer, yo qué quiero lograr, hasta dónde voy a llegar y se propone metas. Es egoísta pensar en eso y lo primero que uno debería hacer, lo digo para quienes son jóvenes y vienen detrás de nosotros, es egoísta de pronto pensar eso o no está mal de pronto que pienses en ese propósito y quién quita en el camino de la vida, en el trasegar, el Señor te está preparando para usar ese propósito y transformarlo en algo que va a ser de bendición para mucha gente. Pues voy a mencionar dos cosas de la Biblia, Sí. dos personajes, ya que estamos hablando de personajes. Muy bien, muy bien. Y uno es Gedeón, Gedeón, muy bien. ¿sí? De una de las familias más pequeñas de Israel, de las familias que menos tenían recursos, ¿sí? Y dice que estaba como trabajando en el campo y ahí Dios le dio un propósito. ¿Mm? Pero él sentía miedo y decía, bueno, pero Señor. Y después de ponerle varias, de preguntarle a Dios de diferentes maneras, y ahí hubo como 3 milagros, y él se dio cuenta que sí, el Señor lo estaba llamando para ese propósito. Y el que hizo, se entregó, ¿cierto? Se entregó al propósito de Dios. Y otro es la resurrección de Lázaro, ¿sí? Porque un muerto está muerto, o sea, ya no, ¿qué sueños tiene un muerto? Nada, ¿cierto? O sea, y ¿qué le dice? Jesús viene al cuarto día y las hermanas le dicen, Señor, pero ¿por qué viniste tan tarde? Mira que ellas estaban hablando del deseo de su Corazón. ¿sí? Que es muy válido. Sí. O sea, es válido porque su hermano se acaba de morir y ya 4 días y pues ya, Señor, llegaste tarde, ¿sí? Y estaba él ahí acostado, supongo, en la cueva con una piedra. Y Jesús dice, esto no es para, o sea, ¿qué me están diciendo? Esto es para glorificar a Dios, Ok. ¿sí? Entonces, lo que yo digo es, antes de que resucites al muerto, pregúntate si es para glorificar a Dios. Ok. Sí, o sea. Y entonces,
El que dice, él dice, bueno, Lázaro, levántate, abren la puerta. Pero el concepto de esa palabra es, lo que yo voy a hacer va a glorificar a Dios o me va a glorificar a mí. Y eso, si te va a glorificar, o sea, ahí, o sea, si lo estás pensando es porque ya vas mal, ¿sí? Pero si tú encauzas toda esa energía en glorificar a Dios, entonces ya vas bien, vas por el camino correcto. Entonces sí debemos pensar en ese punto, si estamos haciendo lo correcto. O no sé, Huguito, que puede tener otra opinión al respecto. Bueno, sí, yo creo que lo que pasa es que creo que tiene que ver también con el grado de madurez en un caso y el grado de comunión con Dios de lo que estás diciendo. De pronto, si yo tengo un grado de madurez alto y un grado de comunión con Dios alto, puedo llegar a pensar lo que tú estás pensando, porque en ese momento yo ya soy más consciente de las cosas. Pero cuando yo no soy consciente de esto, de la comunión con Dios y del servicio que debo prestarle a Dios, posiblemente yo siempre lo voy a hacer porque son mis deseos. Al final es el deseo de mi corazón. Pero aún con esto, yo creo que Dios puede hacer grandes cosas. Aun cuando yo no lo haga por agradar a Dios, Dios después se puede glorificar en cada una de las cosas, porque uno lo ve diariamente a veces, seguramente cuando los futbolistas, cuando uno los ve en sus inicios, ellos realmente pues no lo hicieron por glorificar a Dios, o en muchos casos que uno lo ve. Ok, Pero sí. después en los años, cuando uno ve que hacen un gol y glorifican todos a Dios, uno dice, el propósito, a pesar de que no fue en ese momento, llegó a ser el propósito de Dios que levantaran su nombre para muchas personas. Ok. También ha pasado con muchos actores, con muchas personas que uno no cree, aún con uno mismo. Por ejemplo, yo decía, Dios mío, yo cuando estaba en los almacenes trabajé mucho tiempo en unos almacenes y soñaba con estar en el corporativo. Y yo iba a la oficina y hacía algo de fe chistoso. Pero me parece bonito contar lo que yo iba a las mesas de los escritorios y yo le decía, Señor, te pido que algún día me permitas trabajar acá. Muy bien. Y, Actuando en fe. y Dios algún día lo permitió y algún día pude tener reuniones hasta con el presidente de la compañía, los Wow. vicepresidentes. Y yo decía, y todos sabían que mi convicción en Dios y mucha gente veía algo distinto. Y yo decía, Dios, gracias porque me estás permitiendo llegar a un lugar donde yo nunca lo llegué a imaginar, porque yo empecé en unos almacenes de cadena de empacador y poder llegar, lograr, aunque sea sentarme en la misma mesa con ellos, a pesar de que no tengo un cargo tan elevado, pero yo decía, pero Dios, para ti no hay nada imposible. Entonces yo Nada decía, de Dios, me posible. estás permitiendo llegar a donde tal vez nunca lo imaginé. En mi caso, seguramente hay muchos casos de ustedes que dicen, y en muchos de esos temas, como te digo, puede ser que el propósito inicial de uno no fuera agradar con esto a Dios, pero a medida que pasa uno y la convicción y la oración te va enseñando que lo más importante es Dios. Y como dice Jarolito, ya cuando uno se hace consciente es donde deberíamos estar diciendo, yo voy a llegar a Dios. Y con algo que decía Harold que lo trae por acá, uno es pues lo de Lázaro al final, el tema que estuvimos viendo de Chosen, que es recomendado para todos los que quieran verlo y hacer, me parece muy buena. Obviamente es importante leer la Biblia porque obviamente por darle contexto agregan otras cosas, pero es muy valioso y es el propósito que al fin había con la muerte de Lázaro. O sea, tal vez él ni siquiera lo entendía. Tuvo un propósito que fue su muerte para exaltar el nombre de Dios y para que se agrandara más el nombre de Jesús. Y Harold dijo algo más importante aún, que a veces yo mismo daño mi propósito. Uf. Entonces, cuando pensaba en eso, yo tenía por acá escrito a alguien para mí, a mi modo de ver, al principio dañó su propósito, que fue Sansón. Sansón Sansón. nació con un propósito porque él fungió aparte, ¿cierto? Eh, entonces, Sansón a qué venía a ser un juez, o sea, casi que en alguna forma el rey, me corrige si estoy, para mí era como una especie de rey porque era el que tenía la comunión con Dios y decía para dónde iba su pueblo. Él venía con esa fuerza que le llegaba del Espíritu de Dios para defender a su pueblo. Pero Sansón se apartó de lo poco que le pedía para mí, con todo lo que tenía, que era no mezclarse con las hijas de los enemigos. Y él al final lo hizo y por eso decae Sansón. Pero al final, Dios, a pesar de todo este pecado, nos sigue amando. A pesar de todo lo que
equivoquemos nos sigue amando. Como, por eso me tocó tanto lo que dijo Harold, Claro. porque yo me puedo equivocar y puedo hacer que a veces o que pierda el propósito o que demore el propósito de Dios. Uy, demorarlo. Nosotros somos los culpables a veces de que eso suceda. De que sí, porque en muchas decisiones que yo tomo en la vida, a veces no tengo en cuenta, o a veces tomamos las decisiones muy rápido, porque como estamos en un momento de velocidad, yo soy como... Y estos tiempos actuales. Sí, yo trabajo como analista, entonces yo me tomo mi tiempo, pienso mil cosas, a veces creo que me tomo más del que debiera, pero me gusta analizar muchas cosas, porque cada decisión que yo tomo va a tener una consecuencia. Y hasta qué punto soy capaz, uno, de entender la consecuencia que puede tomar mi decisión y hasta dónde me va a llevar, o alejarme, en este caso, del propósito de Dios. Entonces, al final, con esto que veía, que Sansón al final, él nació con un propósito, lo dañó por un tiempo, tuvo que pasar unas consecuencias que no sé si fue capaz de pensarlas o no, pienso que no. Muchos no pensamos en las ¿Cierto? consecuencias cuando estamos ahí Cuando cometiendo el error. que no haga esto, pues a veces cuando a uno le pasa que no te vayas por este camino, que no vayas a pecar, que no caigas tal vez con tu pareja, que no hagas tantas cosas porque vas a demorar el propósito. Uno a veces dice, eso es pura religión, eso sí, tal vez las personas que no son creyentes tal vez de pronto no me entiendan mucho, pero es básicamente cómo vas a vivir tu vida, cuáles hoy son tus perspectivas de vida. Entonces, al final Sansón se arrepiente y cumple parte de su propósito, que era derrotar a los filisteos, pero demoró mucho su propósito y seguramente pudo haber sido más grande aún si no hubiera caído en este pecado, lo mismo que el rey David. Hay muchos casos, pero el de uno mismo se puede dar cuenta que también lo demoras. Para no ir más allá, uno mismo puede ser la causa de que el propósito o no llegue o se demore. Mis amados, quisiéramos hablar tanto y quisiéramos poderles decir a todos desde nuestra perspectiva, desde la palabra del Señor, desde lo que el Espíritu nos ha dado, desde nuestras experiencias, quisiéramos hablarles tanto. Y usted, yo sé que usted se sienta ahorita y empieza a pensar, tal vez si yo no hubiera hecho esto, ya hubiese logrado tal cosa. Y es por eso que quiero que cerremos con dos lindas conclusiones para quienes nos están viendo. Y una de esas es, ¿qué le dirían ustedes? Desde lo que conocen del Señor, ¿qué le dirían a esas personas? Creo que ya encerraron dos palabras grandes, oración y comunión. Pero ¿qué le dirían a ustedes a esas personas para que empiecen a buscar, empiecen a encontrar o empiecen a llegar cada vez más a ese propósito? Uy, Es una responsabilidad grande, sí. yo les diría, pero es que no me gustaría encauzarlo como a los jóvenes, sino a las personas en general. A todo el mundo, Sí. claro. Porque así como en Israel hubo el niño rey, que un niño se volvió rey, cualquier persona puede tener su propósito a cualquier edad. Yo le diría que ore, Ora. que se comunique con Dios, ¿cierto? Que mire en el fondo de su corazón qué le apasiona, qué le gusta, ¿sí? Así sean sus hijos, sea su trabajo, sea qué puedo ser bueno, qué le puedo aportar al mundo, qué le puedo devolver al mundo de lo que me ha dado. Ok, sí. Y no desmayar. La gente que tiene un propósito de vida trasciende mucho más allá. Muy bien, Huguito. ¿Qué le dirías a la gente? Mm. Que eso es muy Es un responsabilidad. consejo complicado porque yo pues les diría que piensen primero, porque nos hemos acostumbrado, como te decía ahorita, como a hacer todo rápido, que pensemos en lo que queremos y en cómo lo queremos lograr o en qué necesito. Y como dijo Harold, es que es difícil salirse de esa ecuación de lo importante la oración y la comunión con Dios. Yo les diría que en su casa donde esté, si tal vez conoce de Dios o no conoce de Dios, tal vez haga una sencilla oración y dígale, Señor, aquí estoy, tal vez no sé mucho de ti, pero quiero conocerte y quiero que hagas tu propósito en mí. A veces es una oración sencilla, pero puede tener una profundidad gigante y seguramente Dios te va a responder y al buscarlo vas a encontrar tu propósito. Y diría también que
aunque suene frase de cliché tal vez pero nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar que puedes llegar más lejos, nunca dejes de soñar que puedes crecer más, que puedes ir más allá y que vas a poder crecer así tengas la edad que tengas 20 años, 30 años, 40, 50, 60, 70, 80 o más. Dios puede hacer contigo cosas maravillosas, pero también depende de ti porque Dios no te va a obligar. Pensaría yo que para poder cerrar, quisiera que se quedaran con Apocalipsis 3:20 que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Creo que eso es lo mejor que se podría hacer. Bien, estimados, de verdad que gracias por acompañarnos en este segundo capítulo. A ustedes gracias por aceptar esta invitación. Espero que cada uno de nosotros pensemos y empiecen a reflexionar en ese propósito que el Señor tiene para cada uno de ustedes y conectémonos con el Señor. Está a la distancia de una llamada, está a la distancia de una oración, y pónganlo todo en manos de Él. Y cuando quieran aquí, bienvenidos a este lugar, Centro de Vida. Recuerden, estamos en el barrio Musú, muy cerca de la General Santander, o síganos a través de redes y conéctense con el Señor y estas buenas enseñanzas. Hasta la próxima entrega. Dios les bendiga. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Muchas Bendiciones. gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias.